hablamos de dermatología y para ello nos acompaña nuestra querida doctora Mariel Isa. Hoy vamos a estar hablando sobre lunares, así que si usted es una de esas personas que tiene muchos lunares, esté pendiente a todo lo que vamos a compartir hoy aquí en Cátedra Médica. Buenos días, doctora Isa, felices de tenerle por aquí en Buenos una nueva días. oportunidad. Gracias como siempre por la apertura, por la invitación y temas tan interesantes. Claro, para nosotros es más que un placer y sobre todo, pues tratar temas de este tipo que la gente quizás no le da la importancia que requiere, pero aquí sabemos que como la salud se nota en la piel, hay que ayudarle, hay que estar vigilantes, hay que Así es. estar evaluando cada cosita que vemos en nuestra piel para poder tomar precaución y evitar complicaciones a largo plazo de cosas que pudieron ser totalmente prevenibles de usted atenderlas a tiempo. Recordarles, iniciando el desarrollo del tema, que usted puede llamarnos y hacer cualquier pregunta de dermatología. No se limite al tema que hoy vamos a estar tratando. Si tiene alguna patología en la piel, usted puede llamar para que la doctora le dé la orientación del lugar. El teléfono 809-682-9850 y también está disponible la línea internacional 833-380-0062. Doctora, lunares, ¿cómo podemos quizás conceptualizarlo desde el punto de vista de dermatología? Mira, cuando nosotros vamos a hablar de los lunares, lo primero que hay que entender es que los lunares vienen de células normales, que son las células que nos producen el pigmento, Ok. que ya hemos dicho en otras ocasiones en el programa que esa célula que se llama melanocito, que es sumamente importante porque es la encargada de dar nuestra pigmentación, pero también de protegernos naturalmente de la radiación ultravioleta. Entonces, por alguna razón genética, una predisposición, esas células a veces quieren estar todas juntas, ser así como buen equipo y hacen nidos. Y esos niditos son los que se traducen en esa manchita pigmentada de un color marrón, a veces más claro, a veces más intenso, a veces son elevaciones o a veces lesiones mucho más atípicas, diferentes o grandes, y es la que nosotros le llamamos lunares. Ok. Los lunares son más comunes en la gente de tez clara, de tez oscura. Mira, el lunar sale en todo el mundo. Ayer me preguntaba una paciente y me decía, pero ¿por qué si yo soy con este color tengo estas lesiones, las lesiones que tenía blanquita? Y yo le Ujú. decía, pero es que la mezcla genética espectacular, sobre todo la dominicana, que tiene 50 derivaciones, pues evidentemente nuestra predisposición está. Claro, los lunares son una predisposición genética estimulada a su aparición por el sol. Se nota más en una piel Claro, clara. claro. Hablaba del tema genético. Hay familias, por ejemplo, que van y le buscan. Ese muchacho tiene que tener ese lunar ahí porque eso es de la familia y todos lo tenemos. Realmente ahí entonces hay una relación del tema genético con la Sí, aparición sí, así de... es. Por eso es que, por ejemplo, nosotros escuchamos muchas veces personas que dicen, yo estoy cansado de tomar sol, nunca me ha salido un lunar. Es que si no se le ha salido un lunar es porque usted no tiene esa característica genética de aparición de lunares y por más que usted estimule con el sol o cualquier otro proceso medioambiental, no le va a salir. Entonces, los lunares son un conjunto de una aparición normal, ¿eh? Es una característica normal genética. Por eso si en mi familia, mi mamá, mi papá, mis abuelos tienen muchos lunares, es muy probable que yo también desarrolle muchos lunares Ok. y que van saliendo a lo largo del tiempo. Algunos son de nacimiento, como esos muchachitos que son característicos Ujú. familiares, y otros se van desarrollando en la etapa de la adolescencia, más difícil en la adultez, pero claro que puede pasar. Entonces, en ese sentido, los lunares de nacimiento, quizás no debo ponerles tanto cuidado como esos lunares que aparecen a lo largo de la vida o igual debo darles el mismo seguimiento. Mira, esa es una de las preguntas más comunes o probablemente de los comentarios más comunes que nosotros tenemos en consulta. Que tú le dices al paciente, ¿y este lunar? Y te dice, ay, no, 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 ni lo vea, doctora, que eso está ahí desde que yo nací. Ajá. Todos los lunares son importantes. Claro, lo primero es entender que todos los lunares, en su mayoría, presentan solamente procesos benignos, no van a cambiar.
Sin embargo, si usted es de aquellos que no tiene la fortuna de que todos sean benignos y hay uno que salió y se confundió y se perdió, eso es un problema. Los lunares de nacimiento son lunares que todos son benignos. Ok. Sin embargo, con los años, con la exposición a la radiación ultravioleta, porque los estimula, con otros procesos, el lunar puede cambiar. Si el lunar cambia, entonces hay que evaluarlo. Por eso es que nosotros siempre le decimos a los pacientes, mira, tienes que venir a consulta por lo menos una vez al año, cada 2 años, dependiendo el paciente que tengamos delante, para evaluar tus lunares. Porque todos los lunares hay que hacerle un seguimiento para garantizar que no haya habido un cambio que pueda ser entonces un proceso después mal para el paciente. Claro, entonces, por eso es la importancia, doctora, de poder darle seguimiento a esos lunares, sobre todo cuando hay muchos, porque hay gente que tiene muchos lunares. Así es. En este punto, doctora, ¿hay algún número establecido de cantidad de lunares máximas que pudiera tener una persona en su piel? Mira, depende del libro donde tú estudies, Okay. pero sí se ha establecido que normalmente una persona puede tener entre 5 e incluso hasta 30 lunares en una condición completamente normal. Okay. O sea, es propio que una persona tenga 5 lunares, 10 lunares, que eso es propio. Ahora, cada cantidad de lunares que tú tengas, a mayor cantidad, evidentemente mayor predisposición de hacer o desarrollar un lunar que no es correcto. Ok. Hablaba de la predisposición genética, la exposición al sol. ¿Hay algún otro factor que puede predisponer a la aparición de lunares que puedan resultar en lunares malignos? Mira, los lunares malignos, la mayoría, y todavía probablemente cuando yo estudiaba, se comentaba la evidencia científica de que muchos lunares podían cambiar. Okay. Sin embargo, hoy en día se sabe que ese lunar maligno, la mayoría, no es que siempre se cumple, la mayoría es un lunar de novo, un lunar nuevo, que desde su inicio él era malo. Ok. Entonces, eso es una predisposición también que ya se sabe, tuya, en tu genética, donde tú vas a estar en esa posición de poder desarrollar lunares ante los traumatismos constantes. Por ejemplo, vamos a ponerlo muy sencillo. Nosotros tenemos muchos pacientes que utilizan corticoides. Después de utilizar corticoides por larga data, tópicos, empieza la despigmentación, las estrías y otras cosas. Pero esa trauma de la piel, aparte de que ese paciente probablemente se visualiza que empiezan a salir manchitas marrones, en esa área particular pueden salir lunares también, porque es en cualquier lugar donde ha habido un daño, un trastorno. La radiación ultravioleta pues produce esas alteraciones de mutación más que cualquier otra cosa. Sin embargo, pueden salir en cualquier sitio. Doctora, hay entonces una clasificación para los lunares, porque ya hemos estado tirando ahí algunas cositas. Hablábamos de lunares que son benignos, lunares que pueden ser malignos. Vamos a establecer esa clasificación de acuerdo a lo que dicen los libros en dermatología. Mira, hay diferentes formas de nosotros clasificar los lunares. Primero puede ser por el tamaño. Pequeños, esos lunarcitos que no pasan de 6 milímetros, que son los lunarcitos que nosotros a veces inclusive le decimos bonitos. A veces le decimos verruga, porque cuando se eleva algo, de una vez el latino dice una verruga. Entonces, ese nevo, que el nombre correcto es un nevo, por eso a veces esas células que son las mismas melanocitos le decimos nevocitos, pues son pequeñitos. Ahora, hay algunos de tamaño mediano y unos que son grandes o gigantes. Esa es la clasificación por el tamaño. Ya después hay una clasificación histológica. Okay. Por eso es que muchas veces nosotros comentamos con el paciente, mira, tenemos que hacer una biopsia y en la biopsia podemos decir, es un nevo intradérmico. Claro, hay características clínicas que nos ayudan, pero con el estudio histológico yo te puedo decir si está en la parte superficial de la piel, que solamente es en la epidermis y obviamente su membranita donde están esas células. Si está en la dermis, que es la parte media, si tiene un componente mixto porque es compuesto, o si se queda en una zona que nosotros llamamos de unión. Es toda una ciencia. Claro. Sí, doctora, es que la escucho explicarlo y la gente ve un lunar, pero hay toda una complejidad detrás. Exactamente, incluso la localización. Si tú tienes lunares en el cuerpo completo, ¿cuáles son los que probablemente
tiene que hacer una advertencia para ti de evaluarlos. Los lunares que se quedan en palmas, plantas, palma de las manos, Ajá. planta de los pies, en zonas mucosas, labio, el labio es una zona mucosa, o mucosa interna oral, a nivel de la mucosa conjuntival o mucosa genital, por ejemplo, en las uñas. Si yo tengo lunares que están en las uñas, tengo que evaluarlos. Esas son las localizaciones como más clásicas. En algunos estudios se incluye cuero cabelludo también como una localización donde uno tiene que mantener evaluación de esos lunares. Claro. Porque esos lunarcitos, todos los lunares al inicio son de unión y después se van diferenciando. Esos lunarcitos en específico en esas áreas se mantienen siendo lunares que se llaman lunares de unión. O sea que están en una zona de transición. Y por eso esos lunares son los que pudieran tener, porque no es que los otros no pueden, pero esos pudieran tener una probabilidad de cambio Ok. en la adultez del paciente. O sea, atención a esos lunares que de repente aparecen, palma de las manos, planta de los pies, en la zona de la Uñas. boca, uñas. ¿Salen del mismo color en las uñas o hay alguna característica especial? No, salen como una línea, como una Como una banda línea. lineal. Ojo que nosotros, bueno, o sea, dijimos al inicio, tenemos una mezcla impresionantemente divina. Ajá. Eso significa que nosotros hacemos algo con mucha frecuencia que se llama melanoniquia racial. La mela de melanina, de color, Ajá. y niquia de uñas. Entonces es una pigmentación de las uñas en banda que viene por un componente propio racial. Mucha gente lo desarrolla naturalmente a lo largo de su vida, casi siempre en una etapa muy adulta, y otros lo desarrollan antes por traumatismo de las uñas. Entonces son unas bandas marrones. Ahora, el paciente que tiene una sola uña con una banda marrón clara, intermedia, muy oscura, debe evaluarse para saber o buscar esa posibilidad de que esta lesión no sea un lunar. Entonces ahí está la importancia, doctora, de que quien evalúe eso sea una persona que tenga el conocimiento de poder establecer la diferencia entre Así una cosa o es, la otra o poner quizás una mayor observación de que algo hay aquí y hay que profundizar en la investigación. así es. Doctora, entonces, tomando en cuenta de que podemos tener lunares que no nos darán problemas y otros que pueden aparecer y sí pueden tener esa característica de maligno, ¿hay algún tipo de, creo que hay un ABCD, no sé, Así es. de los lunares que nos gustaría poder explicarle a la gente que nos escucha para que escuchándonos ahí a través de la radio Puedan hacer ellos puedan su mirar ese lunar que propia tienen evaluación. e ir haciendo esa evaluación atendiendo a lo que la doctora va a ir explicando. Así Vamos a ver. como a nosotros nos enseñan, Ajá. sobre todo las mujeres, a evaluarnos las mamas y que hay características Sí. y el cuadrante A, el cuadrante B, el cuadrante C, con toda la cosa. Así, en dermatología nosotros utilizamos el ABCD de los lunares. Es muy bonito porque es fácil para el paciente cuando Ujú. nosotros lo educamos en ese sentido. Entonces, el ABCD significa A, asimetría. Si un lunar cuando usted lo dobla como un sándwichito en su pensamiento, porque Claro, evidentemente no lo no va a hay doblar como un forma. sándwichito. Bueno, es que hay mucha ocurrencia, ¿verdad? Entonces, si Sí. usted se imagina esa cosita redonda y lo dobla como un sándwichito en dos y no es simétrico, entonces ya usted dice, bueno, un check. Esa característica es de asimetría. Ajá. El B es de los bordes. El borde de esa lesión es regular, así pintadito, agarré un compás y lo busqué, o es un borde irregular, que por zonas se pierde, que por zonas se mantiene. Ajá. Eso es otra característica. Si estamos con el borde regular, entonces palometica de bueno. Si estamos con el borde irregular, Hay entonces que ya ahí le pongo una observar. advertencia. Claro. Igual, si está simétrico, estamos bien. Si está simétrico, ya vamos dos. Ajá. Entonces, C, color. Ajá. Nosotros decimos homogéneo, heterogéneo. El paciente a veces me dice, doctora, pero defíname la cosa esa bien. Entonces, si el color del lunar es el mismo color, entonces tú dices, bueno, color homogéneo, color tranquilo, tiene un solo color, perfecto, mi palometica. Esto tiene tres colores. Huh. Aquí inicia de uno, aquí ve el otro, el centro está más negro, aquí hay algo raro. Entonces ya uno le pone otra advertencia. La D del diámetro. Ahí sí se complica un poquito, pero una regla, una reglita de esa de la que uno compraba al colegio. Entonces, con una reglita, yo la mido o algo tan sencillo. Nosotros a veces le decimos un lápiz de carbón. Ajá. La borra del lápiz generalmente tiene como 6 milímetros, un poquito menos.
uno pone esa borrita del lápiz sobre el lunar. Si se sale de ahí, vaya a evaluarse. Porque ese lunar tiene más No, ya del es tamaño. grande, doctora, porque si Claro. tomamos Una en cuenta borrita el de los tamaño de lápices, la ¿verdad? borrita del lápiz, Sí. como quiera ya, Entonces, para hacer un fácil, lunar no es necesito ni una regla. En mi casa tiene que haber un lápiz. Ajá. Entonces agarro el lápiz, me lo pongo sobre el lunar o lo ponemos nosotros y perfecto. Ya también el diámetro mayor de 6 milímetros es una marca de advertencia. Y ya de la E es la evolución. Mire, yo tengo ese lunar de toda la vida, pues perfecto. Tenemos 15 años, 10 años, 30 años. Con el lunar no pasa nada, las mismas características. Bien, ese lunar me apareció ayer. Ese lunar yo no lo había visto. Es la primera vez que lo veo hace 3 semanas, entonces la evolución es rápida. O mire, me salió hace 2 meses, era un puntito pequeñito, míralo cómo va. Si evolucionó rápido, entonces igual. Entonces nosotros siempre le decimos al paciente, son 5 características básicas, A, B, C, D, E. Asimetría, borde, color, diámetro y evolución. Si de esas 5 características yo tengo 3 que no se cumplen, vaya y evalúese. Claro, Porque mejor es importante. descartar. Totalmente. Claro. O sea, vaya y evalúese, menciónelo, sobre todo si usted va a una consulta de seguimiento dermatológico, de cuidado, de belleza, de cualquier otra cosa. Usted, mire, a propósito, este lunarcito, vamos a evaluarlo. Claro. Doctora, y ahí es importante entonces esa autoexploración. Usted decía, se educa mucho a las mujeres, por ejemplo, con el tema de autoexplorar las mamas para notar cualquier anormalidad. Con el tema de la piel también, pero hay áreas, doctora, del cuerpo que uno regularmente no puede, es que no puede, o sea, uno no puede verificar si apareció un lunar de repente en mi espalda. Entonces, la importancia también ahí de aquellas personas que tienen pareja, decir quizás cada cierto tiempo, revisa a ver si hay algo en mi espalda que tú notas, hacer lo mismo con la otra persona para poder tomar esas medidas a tiempo. Claro, mira, incluso si hablamos en ese sentido, la importancia de que uno cumpla sus evaluaciones con sus médicos. También, si claro. la mujer va al ginecólogo como corresponde, el ginecólogo en su evaluación le va a decir, oye, tú tienes un lunar, tienes que evaluarte este lunar en esta zona que probablemente no se lo ha visualizado. O sea que ya ahí cumplimos con el ginecólogo y se cumple esa recomendación. Si tengo que ir al oftalmólogo, el oftalmólogo claramente le va a decir, tenemos un lunar aquí que hay que evaluar, que hay que ver en mucosa. Cuando voy al odontólogo, el odontólogo le va a decir, oye, pero tú tienes un lunarcito allá adentro en el labio, ¿tú te lo viste? O sea, si yo cumplo mis rutinas clásicas, que son las que me corresponden, hay alguien que siempre me va a decir. Ahora, claro, la complicación está cuando el paciente tiene muchos lunares. Que a veces yo le pregunto, ¿pero eso es nuevo o eso es viejo? Y me dice, doctor, ¿y cómo te crees? Yo no sé. No hay forma, yo tengo muchos lunares. La espalda. Ajá. ¿Y cómo yo me veo la espalda, doctora? Sí. Pues yo vivo sola, yo vivo solo, como sea. O igual, la pareja no se va a dar cuenta muchas veces, a menos que no sea un lunar que llame la atención, que realmente hay un lunar nuevo o viejo. Y hay otro signo, que para esa gente que tiene muchos lunares, que es muy... la gente se lo aprende, pues se llama el signo del patito feo. Vamos a ver. Bueno, así se llama, ¿verdad? Todos crecimos en una época con esa historia del patito feo. En una época por allá. Entonces, que después fue un cisne muy lindo. Eso no pasa con los lunares. Lamentablemente no se vuelve un cisne muy lindo. Pero el signo del patito feo en la evaluación de los lunares es que cuando yo tengo muchos lunares, el que es diferente, ese es el lunar que me tiene que llamar la atención y que me tiene que llevar a evaluación. Tengo muchos lunares y de repente ese lunar tiene un color diferente. Tengo 50 lunares aquí adelante. Es un poquito más grande. Y abdomen. Doctor, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta de todos estos lunares? ¿Cuál es tu patito feo? Este tiene un hermanito aquí arriba. El otro tiene un hermanito en otro sitio. ¿Cuál no tiene uno que se parezca a él? Ese es tu patito feo. Ese es el lunar que más que cualquier otra cosa tú tienes que darle seguimiento. Obviamente puede ser que el dermatólogo te diga, sí, tiene pelo, está muy lindo, eso está perfecto, cumple con toda su estructura. Y tú dices, bueno, pues excelente. Es patito feo, entonces ¿cómo? Pero bien, ya se descartó. Que no, claro. Que sean displásicos, o sea, porque hay características de lunares para nosotros también conversar con el paciente. Pero ese es el que llevó al paciente a la consulta. Entonces, ese es su patito feo que va a hacer que se evalúen todos los otros lunares. ¿Cómo se evalúan, doctora, los lunares? Sobre todo en la gente que tiene muchos. O sea, cuando llega un paciente a la consulta con la doctora Mariel Isa, ¿cuál es ese proceso que se agota en consulta
para evaluar esos lunares, descartar que no haya malignidad, en el caso de que sí la haya, con ese proceso que se agota luego. Mira, si tú me hicieras esa pregunta hace 15 años, yo te hubiera dicho probablemente que la evaluación de los lunares era esa observación por el dermatólogo con la luz adecuada, con lupas. Uno por uno, doctora. Uno por uno. Uy, eso era uy. divino antes. Sí, pero Uno por uno. las esa personas que evaluación, tienen mucho de claro, esa evaluación con lupa, la luz adecuada, hacer ese ABCD de parte de nosotros ya desde un nivel más elevado como especialista, ver el signo del patito feo, las características clásicas de un lunar malo que nosotros la sabemos, esa. Ahora bien, con los años se han desarrollado tecnologías que han sido muy importantes. La principal hoy en día, que probablemente todo dermatólogo tiene a mano, se llama dermatoscopio. Ok. El dermatoscopio, hay muchísimo dermatoscopio, muchísimo equipo diferente, es un equipo que tiene diferentes tipos de luces polarizadas, tiene diferentes lupas y te permite visualizar características que estos ojitos no van a ver. Okay. Entonces yo puedo, por ejemplo, cuando yo terminé de estudiar hace un tiempo, la dermatoscopía no era algo que se enseñaba, ni en la universidad, ni en la residencia, ni nada, porque era en Alemania, en Estados Unidos, unos dermatoscopios que tú tenías que poner unos aceites, unas cosas. Hoy en día hay que estudiar. Entonces uno tuvo que estudiar esta parte, que obviamente para nosotros es leer, porque básicamente ya uno está entrenado, y entonces uno ha tenido que aprender las características dermatoscópicas de los lunares. Y entonces ahí tú puedes inclusive hacer una diferencia entre un lunar y un tipo de carcinoma de piel, de cáncer de piel, el carcinoma vasocelular, que lo hemos hablado aquí, que es el más común en el mundo entero, tiene una variante pigmentada. Ajá. Y a veces tú no sabías si era un carcinoma o si era un lunar. Entonces, con la dermatoscopía también tú haces esa diferencia. ¿Qué pasa? Imagínate que el dermatoscopio es un aparatico chiquito, una lupa. Entonces, antes nosotros teníamos que, con un lapicero, marcar uno a uno los lunares, verlo con el dermatoscopio, hacerle una fotico, si se podía, porque era difícil, ajá, para tratar de saber de dónde era la bendita foto en algún momento determinado, porque por eso lo marcaba con el lapicero. Hoy en día, este me huele. Exacto. Hoy en día existen equipos, uno de ellos, por ejemplo, el Photo Finder, que te permite hacer mapeo corporal del paciente. Es como yo irme a hacer una tomografía. Entonces, yo estoy de pie, me quedo solamente con lo mínimo que se pueda de vestimenta y se me hacen imágenes desde la cabeza hasta los pies. Estos equipos modernos ahora tienen inteligencia artificial que te ayudan un poco más, pero con la imagen, el equipo automáticamente visualiza todas las lesiones que el paciente tiene, no solo de lunar, de cualquier otra cosa, precáncer, cáncer, lo que tú quieras. Entonces, ya sabemos que hay 60 lesiones. Ajá. Adicional, entonces el equipo tiene dermatoscopía. El dermatólogo elige cuáles lesiones, después que vea todas sus características, quiere hacer con dermatoscopía. Entonces ya tenemos dónde andan, tenemos la dermatoscopía. Y cuando hacemos los controles, dependiendo del paciente, cada 6 meses, una vez al año, una vez cada 2 años, el mismo equipo te hace el comparativo de si este lunar estaba, si no estaba, si creció, si no creció, si cambió o no cambió. Y la dermatoscopía, porque te permite decir, oye, yo no voy a volver al paciente un colador. Hace 15 años yo tenía pacientes que iban y decían, doctora, póngame los 9 que se van ahora. Porque eran lunares de una característica que nosotros llamamos displásicos, que son benignos, pero que sabemos que ese es travieso, que si en algún momento va a cambiar, pues puede ser. Entonces tú le quitabas todos esos lunares. Ahora no, ahora tú puedes hacerle un seguimiento dermatoscópico y puedes decir, mira, ya llegó. El momento, sí hay que quitarlo. Antes había que quitarlo todo. Y entonces, en ese sentido, doctora, las personas que se dan ese tipo de seguimiento deben ir a consulta cada qué tiempo para poder dar el seguimiento adecuado, no sea cosa que entonces ya si tardo mucho tiempo o si me paso de la consulta, puede que ya ese lunar travieso, como usted dice, ya se haya convertido en algo maligno. ¿Cada qué tiempo es la periodicidad? Mira, ver al dermatólogo va a depender de la patología que tú tengas, pero una vez al año, una evaluación de piel, porque no, a veces, y llegan pacientes, yo tengo pacientes que le digo, cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Y me dice, no, doctora, me toca mi seguimiento del año. Y entonces le dice, algo nuevo, algo que contarme. Wow. Sí, claro. Andamos muy bien, algo que contarme. No, mire, solamente esto, saber cómo voy con esta situación. No tenemos nada nuevo, perfecto. O sea, te veo en un año
el año próximo, todo bien, si tienes algo que te sale, vienes antes. O sea, es una evaluación. Hay gente que no tiene ni medio lunar, buenísimo, entonces si te sale uno, evalúatelo. Pero si tú tienes muchos lunares, por lo menos una vez al año, porque tu dermatólogo te va a educar y te va a educar y te va a decir, si te cambia, ven, no te apures que no llegue el año, tú vienes a consulta. Entonces, ese tipo de seguimiento es algo que ya es una realidad y que nosotros la tenemos en el país y que la podemos hacer, que también es una cosa que es importante. La doctora Mariel Isa, si usted es de esos que no va periódicamente a revisar su piel y necesita después de esta orientación, se hace consciente y dice, no, tengo que ir a hacerme un chequeo dermatológico, usted puede ir a ISA Grupo Dermatológico, usted puede comunicarse al teléfono 809-544-0661 y también puede escribir al WhatsApp 829-684-0661 para que usted haga su cita de esa consulta preventiva. No espere a que aparezca alguna lesión en su piel para ir en busca de ayuda, porque aquí nosotros hablamos de la importancia justamente de la prevención para evitar las complicaciones que pueden aparecer a largo plazo y que usted pudo evitar con esa consulta a tiempo. Doctora, hablaba del tema de la exposición solar como un factor de riesgo para el desarrollo de esos lunares que pueden terminar siendo malignos. En este punto, la gente que tiene muchos lunares, ¿cómo debería cuidar su piel de esa exposición al sol? Y Mira, no solo vamos a partir de ahí, pero también a los que no tienen muchos para orientar en esa claro, o parte. sea, cuando comentamos el sol, siempre empezamos diciendo es que el sol tiene beneficios importantes para todo el ser vivo, para todo el ser vivo. En la mayoría de las funciones de nosotros, el sol tiene un factor importante. Entonces, entendiendo y partiendo de ahí y haciendo la balanza correcta, porque es que uno no se puede ir a ningún extremo, también yo tengo que entender que el nivel de exposición ultravioleta es mayor en algunos momentos de mi vida, es mayor en algunas zonas donde yo puedo vivir y eso hace que los cambios que pueden producirse si yo tengo esa predisposición se van a producir. Eso está científicamente comprobado, eso no viene de ningún tipo de otra cosa que no sea estudios. Ahora bien, yo me voy a proteger del sol. No hay mejor protección que las barreras físicas naturales. La ropa de protección, mi sombrero, mis lentes para mis ojos y evitar yo salir, así como Dios me trajo a este mundo, Hmm. en las horas que son de mayor nivel de irradiación, que sabemos y lo hemos dicho, entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde en los países, sobre todo como el nuestro, caribeños. Ahí viene y se suma la protección con los filtros, pantallas y barreras solares. Entonces, puedo utilizar mi protector solar, puedo utilizar mi filtro solar, dependiendo cuál yo utilizo. Hay esquemas de repetición de aplicación de 3 horas, de 4 horas. El paciente tiene que intentar cuidarse, porque es que usted no tiene un estudio que le va a decir a usted, no, usted jamás le va a pasar algo por exponerse al sol. Ni usted tiene un estudio que diga que le va a pasar por exponerse. Y como usted no sabe, usted es una persona justa, se mantiene en un equilibrio ahí en su barrita y dice, bueno, me cuido y disfruto Claro, ambas cosas. claro. Pero si yo tengo muchos lunares, es más probable que esos lunares se van a poder estimular a mayor exposición solar. Excelente. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Usted puede llamar y hacer sus preguntas para que pueda recibir la orientación de parte de la doctora María Elisa hoy a cualquier tema de salud de la piel que usted tenga. Doctora, con el envejecimiento y bueno, basados también en el hecho de que la gente en décadas anteriores no tenía mucha educación con relación a la importancia de protegerse del sol. Ya hemos dado unos pasitos en ese tema. El tema entonces del envejecimiento también guarda relación con que puedan aparecer lunares nuevos a los cuales debamos darle ese seguimiento que usted mencionaba anteriormente. Y mira, lo normal, o sea, lo que se considera más clásico es que los lunares vengan desde mi nacimiento hasta mi adolescencia. Ajá.
En la etapa adulta pueden aparecer lunares y se ha descrito algunos tipos de lesiones elevadas de esas verrugas, de esos nevos que aparecen después de los 50 años. Ajá. Sin embargo, no es común que después de una edad, después de los 45, después de los 50, yo esté desarrollando nuevos lunares. Un lunar que me aparezca en mi etapa adulta es un lunar que yo tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que hay una patología que se llama melanoma. Sí. El melanoma es un cáncer de piel. El melanoma hoy cada vez más se sabe que sale nuevecito. Él se desarrolla de él solito. También viene de las mismas células que vienen ya con un trastorno. Pero hay un porcentaje mínimo de lunares, que son células benignas, que pueden cambiar. Sin embargo, ese melanoma se confunde con un lunar benigno. El paciente no va a saber, es muy difícil que el paciente diga, esto es malo. O sea, es una mancha igualita que el lunar, son las mismas células, la misma estructura, exactamente igual. Claro. Entonces, por eso es que hay que evaluar, por eso es que uno insiste en el tema de los lunares, porque si el paciente desarrolla un melanoma, entonces el melanoma sabemos que es uno de los cánceres más letales que existe, sobre todo desde el punto de vista cutáneo. Claro, entonces, en ese sentido, doctora, ¿cuál es el tiempo de evolución que podría tener un lunar que aparece en mi adultez si no le di quizás el seguimiento adecuado hasta convertirse en ese melanoma que pueda poner en riesgo mi vida? Mira, eso no tiene una respuesta. Esa es la verdad. La verdad no tiene una respuesta. Un melanoma, o sea, un lunar que sale y cambia, si desde el inicio era una lesión que iba a pasar, puede hacerlo en cuestión de semanas, como lo va a hacer en 50 años. O sea, eso no tiene forma de nosotros controlarlo. Por eso es la importancia del tema de mantenerse uno en evaluación. No es que salga todo el mundo ahora corriendo a evaluarse porque tiene lunares. Es que tú aprendas a conocerte. Claro. O sea, tú sabes lo que a ti te gusta, que si te gusta el jugo de limón o te gusta el de naranja. Entonces, asimismo, tú tienes que saber, óyeme, mi piel tiene esto, mi piel no la tiene. La tenía, no la tiene. Esto cambió, esto no cambió. O sea, son las cosas más clásicas de yo conocerme y estar entendida del proceso que yo tengo y saber que eventualmente pues puedo buscar una orientación al respecto. Pero es muy importante comprender que todos los lunares tienen que evaluarse. Ese es el mensaje que nosotros queremos que usted se grabe con esta entrega del día de hoy, que debe usted ponerle importancia a esos lunares, sobre todo esos lunares que aparecen, que de repente usted no lo tenía ahí y luego usted nota que, ay, tengo un lunar, vaya y busque una evaluación, porque si el tema es que no es un lunar que tenga tendencia a malignidad, pues ya, usted se quitó de eso. Pero si usted no le dio la importancia y de repente ese lunar tiene características de que es maligno, entonces a la larga pues va a complicarse su salud y su vida se va a poner en riesgo. Esa es la importancia de que usted vaya por esa evaluación y que mejor el médico le diga no hay nada de qué preocuparse, a que usted le dé larga y entonces ya la noticia sea más desalentadora. Hacemos una breve pausa. Hoy estamos conversando con la doctora Mariel Isa sobre lunares. No le cambies, retornamos en breve. Cátedra Médica.